Hola, muy buenos días, muy feliz lunes, muy feliz semana, muy feliz vida. Espero que hayas pasado un excelente fin de semana. Espero que hayas hecho muchas cosas, todas muy buenas, todas muy nutritivas, tanto si has descansado como si te ha tocado trabajar, que lo hayas aprovechado al máximo. Vamos a empezar esta semanita, que empezamos semana y terminamos mes, porque ya es la última semana del mes de noviembre, nos ponemos ya en diciembre, ese mes tan mágico, tan maravilloso. Y para esta energía del último lunes de noviembre, me apetece mucho. Ayer estuve de hecho trabajando yo personalmente con él, con el oráculo de Alicia del País de las Maravillas, el oráculo del País de las Maravillas. Y bueno, me gustó tanto, siempre me ha gustado, pero me gustó tanto que dije, venga, Alicia, mañana te vienes conmigo, ¿te apetece? Y bueno, a ella que le gusta mucho el tema, dice, pues claro que me voy contigo. Así que pues aquí estamos, amigo, amiga, aquí estamos para ver qué nos tiene que decir en este momento Alicia, qué nos tiene que decir el oráculo del País de las Maravillas. Por favor, qué tenemos que saber, qué nos quieren hacer ver, qué nos quieren hacer notar, qué nos quieren contar. Por favor, gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, que no sé si te lo he dicho, creo que sí, pero por si acaso, gracias por estar aquí hoy y siempre. Y el mensaje es: ¿quién soy? Aprender a conocer tu nuevo yo. ¡Qué bonito! Vamos a leer tengo un barrunto, ¿no? de lo que nos viene a decir la carta, pero te voy a leer, voy a ser obediente, disciplinado y todo eso. Y vamos a leer lo que dice la carta y ahora comentamos. ¿Quién diablos puedo ser yo? Ah, este es el gran rompecabezas. Esta carta te invita a redescubrirte haciéndote esta pregunta muy importante. ¿Quién soy? Como también lo expresa Alicia, es un verdadero rompecabezas. Muchas personas pasan por la vida plenamente identificadas con quién y lo que creen ser, con lo que otros dicen que son o con lo que quien creen que deberían ser, perdón. Su verdadera identidad está completamente sumergida en la necesidad de conformismo, hábitos, estereotipos, expectativas culturales y las opiniones de los demás. Esta carta te pide que te hagas esta pregunta con sinceridad y que supongas, aunque sea por un momento, que no sabes quién eres. Esta es tu oportunidad de descubrirte a ti mismo, a ti misma, más allá de roles, máscaras sociales y suposiciones. Permite a tu verdadero yo salir a la superficie y emerger de debajo de la montaña de comentarios despectivos del mundo y volver a ser quien realmente eres. Este es el momento de volver a vivir a partir de tu verdadera naturaleza y cuestionar todo lo que crees que eres para redescubrir quién eres hoy. Es posible que desees meditar, yo creo que es muy interesante hacerlo, de hecho. Es posible que desees meditar sobre esta pregunta o descubrir quién eres explorando nuevos lugares y llegando a nuevas personas. Puede que te guste empezar de nuevo, renacer en cierto modo. Es posible que desees viajar, recibir terapia, llevar un diario personal o mantener sinceras conversaciones sobre cómo llegamos a ser quienes somos en un momento dado. Considéralo como una aventura maravillosa y una oportunidad para olvidar lo que creías saber. En lugar de ceñirte a creencias predeterminadas, trata de verte realmente a ti mismo, a ti misma. Es un alegre rompecabezas, pero el juego vale la pena. Tu nuevo yo está a punto de renacer. A nivel adivinatorio, esta carta representa fascinación por todo lo relacionado con el conocimiento de uno mismo, evolucionar, desafiar las hipótesis sobre lo que creemos que somos, exploración de uno mismo preguntándose quién soy, cambiar a un nivel muy profundo, voluntad de evolucionar y experimentar para lograr un mejor conocimiento personal. Si la carta hubiera aparecido invertida,
aunque a mí me gusta siempre en este oráculo en particular leer lo que significaría, el significado que tendría si hubiera salido invertida, aunque yo nunca, es muy raro que observe si una carta sale invertida o no, la interpreto siempre al derecho. Pero en todo caso, la contrapartida, la sombra, por así llamarlo, de la carta invertida sería: crees que ya sabes quién eres, identidad rígida, rechazo a cuestionarse, creer que eres fijo e inmutable, ser, actuar y pensar siempre como crees que se supone que debes hacerlo. Puede que te sientas cómodo o cómoda con quien crees que eres, pero al final eso solo limita tu verdadero potencial. Es decir, invertida sería estar apalancados en unas estructuras rígidas y de ahí nos salimos y nos perdemos muchísimo. Bueno, a mí esta carta me apasiona. Creo que con lo que hemos leído tenemos trabajo para hacer, pero a mí, fíjate, ¿no? En la cortinilla de estos vídeos siempre aparece tarot evolutivo y crecimiento personal. Y esta carta habla de eso, de crecer y cómo crecemos cuestionándonos, pues yo te diría todo el tiempo, o por lo menos muy habitualmente, porque somos un constructo de muchas cosas, lo que nos dijeron de pequeños, lo que aprendimos, lo que nos inculcaron, las creencias limitantes, las creencias también, por supuesto, bonitas, constructivas, también están, cuidado con eso. Heredamos muchas cosas a nivel genético, a nivel emocional, a nivel cultural, heredamos un montón de cosas y muchas veces, y esto se nos olvida a veces, ¿no? Pero muchas veces si te paras a pensar, dices, caramba, si yo hubiera nacido, en lugar de en España, en mi caso, hubiera nacido en Finlandia, tendría una mentalidad posiblemente muy diferente. Porque la mentalidad española y la finlandesa, pues mira tú, un huevo y una castaña. Somos seres humanos, pero somos muy diferentes. Entonces, fíjate, o incluso a nivel religioso, yo he nacido en un país mayormente católico y he recibido una educación católica, aunque luego salió como ha salido, ¿no? Pero en principio nuestra educación, nuestra base es católica. Pero si hubiera nacido en Reino Unido, pues posiblemente tendría una base protestante. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que muchas veces creemos que somos lo que, bueno, pues eso, lo que nos han vendido y no nos paramos a descubrir quién soy, qué siento realmente, qué pienso realmente. Pero incluso ya de mí mismo, qué me gusta, qué no me gusta, descubrir, como decía aquí, si quiero viajar, si quiero moverme, si quiero ir hacia un lugar distinto, todo eso, mudar la piel. A mí me parece una forma fantástica de encarar la semana, teniendo en cuenta además que también, como decía, es la última semana de noviembre y estamos cerca de diciembre, que es un cierre de ciclo, que con estas cosas tampoco hay que ponerse pesado, ni hay que ponerse, creo yo, no hay que ponerse metas ni objetivos necesariamente, solamente si tú así lo sientes. Pero estamos cerca de un cambio de ciclo, entonces si tú sientes o te apetece cambiar cosas, pues yo creo que una fórmula magnífica es empezar por hacernos esta pregunta: ¿quién soy? Y escucharnos y mirarnos, que a veces ni nos miramos, a veces incluso en el propio espejo. ¿Quién soy? Mírate a los ojos, a ver qué descubres ahí. Bueno, esto es muy profundo, esto es muy bonito, este oráculo es que es muy, muy, muy especial realmente. Yo ahí te dejo el trabajo, creo que cada persona lo tiene que llevar a su sentir y cada persona tiene que formularse esa pregunta para encontrar sus propias respuestas, que evidentemente va a ser diferente para cada persona, como no puede ser menos. Te agradezco un montón esto. A mí, además, me pilla en un momento en el que llevo tiempo trabajando mucho conmigo, trabajando mucho, sobre todo con mi parte más sombra, y estoy descubriendo cosas de mí que me gustan muchísimo y otras que igual no me gustan tanto, pero están ahí y tengo que integrarlas. Entonces, me encanta que me pongan más tarea en este aspecto. Me encanta que todavía me hagan ver que estoy aprendiendo, estoy creciendo, pero tengo que seguir haciéndolo, tengo que seguir cuestionándome, entre otras muchas cosas, quién soy. Y eso me encanta. Gracias por tu comentario, gracias por compartir esto si así lo sientes, si así lo deseas. Gracias de verdad a la energía del oráculo del País de las Maravillas. Gracias a Alicia. Gracias a Lucy Cavendish, que ha creado esta joya, como tantas otras que tiene. Y tenemos trabajito, posiblemente sea un trabajo para ir haciendo progresivamente, no vamos a hacerlo todo hoy, o sí, quién sabe,
Para cada uno será diferente. Lo importante es que te resuene y que así lo sientas. Y si no te ha resonado, pues gracias por venir. Feliz vida. Hasta mañana.